buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo en el horario en el que nos escuche. Bienvenidos a Contraste. Este es su espacio donde la realidad siempre es comparada. Y como la realidad siempre es comparada en contraste, hoy nos toca comparar una realidad, y es la realidad constitucional. Porque el pasado 27 de octubre, la Asamblea Nacional Revisora proclamó una nueva constitución. Y para esto lo estaremos haciendo, valga la repetición, con grandes amigos, buenos amigos, que manejan bastante este tema, ¿no? Y que han estado empapándose de lo que es la nueva constitución. Jesús Corona, como de costumbre. El único no abogado de esta mesa, pero, pero le damos. Le da seguimiento siempre sobre todo a las cosas que hace el presidente Abinader. Él me dice que tiene un alto interés. Omara Corporán, nuestra querida amiga, y por supuesto, nuestra querida amiga también, Anaibel Figueroa. Que antes de empezar debo decir que tú no serás abogado, pero yo no manejo el derecho constitucional, pero me encanta opinar. Nada. Tenemos eso en común. Pero algo saldrá de aquí, ¿no? Algo tiene que salir. Por lo menos la gente se va a enterar de qué trata esta reforma constitucional, porque mucho abogado hablando en los medios, mucha gente hablando con mucho tecnicismo y dice la gente, ok, tenemos una nueva constitución. Con un cigarro en una mesa. Pero ¿qué implica? ¿Qué es lo nuevo que hay? ¿Qué se cambió? Y es que hemos estado acostumbrados a que las reformas constitucionales, por lo menos la gran mayoría, siempre versan sobre el aspecto de la reelección presidencial. A diferencia de la Constitución quizás de 2010, en cuanto a reformas constitucionales más recientes, que fue una de las reformas más integrales, hay una funesta reforma constitucional que recordamos con mucha tristeza, como la de 2015, que solamente se movió a toda una Asamblea Nacional Revisora para beneficiar a un presidente. Pero este no es el caso. Este no es el caso porque la nueva Constitución que tenemos modificó aspectos muy concretos, dentro de los cuales podemos destacar, y son los que vamos a estar discutiendo y analizando sobre la mesa, el artículo 81 de la Constitución, el cual anteriormente establecía de que la Cámara de Diputados se compone por unos 178 diputados. A partir de ahora, el artículo 81 dice que la composición de la Cámara de Diputados será de unos 158 diputados, por lo que se han quitado 20 diputados. Se mantiene igual los diputados nacionales, son 5 diputados nacionales. El artículo 166, concerniente, que es una de las novedades de esta reforma constitucional, se crea la figura del abogado general de la administración pública, que es lo que anteriormente conocíamos como el procurador general administrativo. Es decir, ya esa figura se saca de la Procuraduría General de la República y ahora se vuelve un funcionario del Estado. Está también el artículo 167, que es donde se crea la oficina del abogado general de la administración pública. El artículo 169, en el que se le da al Ministerio Público la responsabilidad de formular e implementar la política de persecución penal, lo cual subsana un error en el que incurrió el constituyente de 2010, cuando le daba al Ministerio Público la responsabilidad de formular e implementar la política del Estado contra la criminalidad, lo cual vamos a estar especificando más adelante cuál es la diferencia entre estos dos aspectos. Está también el artículo 171, que es una de las cuestiones que más se discutió, concerniente a quién va a designar al nuevo Procurador General de la República, que ahora será el Consejo. El artículo 178, que habla de las nuevas funciones del Consejo. El artículo 170, que habla de eso, de las funciones. El artículo 209, que habla de la unificación de las elecciones. El 264, sobre el periodo constitucional de los funcionarios electivos. El 278, que es un nuevo artículo. Es decir, que nuestra nueva Constitución ahora tiene 278 artículos. Por lo que, señores, esto es cambio. El tema está sobre la mesa. Esto es cambio, David. No fue una reforma, aunque muchos dicen que no fue una reforma integral, pero creo que fue una reforma
que puede considerarse como un poco amplia. La pregunta que ha estado en la palestra pública por parte de los dominicanos no es si fue o no una reforma integral, es si era o no necesaria una reforma constitucional en este momento, en el marco de las prioridades que se necesitan resolver en la República Dominicana. Tú mencionaste 11 modificaciones o añadiduras que se está haciendo a la reforma constitucional. Entre ellas, lo que más resalta es el tema del Procurador General, que no va a ser ya elegido por el presidente, sino por el Consejo Nacional de la Magistratura. Correcto. El tema de la unificación de las elecciones, que cabe recalcar, la Junta Central Electoral no estuvo 100% de acuerdo. Cuando fueron al Congreso Nacional, establecieron lo que esto implicaba para el pueblo dominicano en términos monetarios y de financiamiento, porque entendemos que, evidentemente, quizás el proceso resulte más fácil para nosotros, porque solamente tenemos que acudir a un día, pero para la Junta Central Electoral poder hacer 2 elecciones juntas, donde hay 7 niveles electorales que se van a llevar a cabo el mismo día. Tú estás hablando de que vas a tener que hacer una evolución y una planificación tecnológica de primera mano. Vas a tener que ampliar los colegios electorales y buscar más colegios electorales. Vas a tener que buscar más personal. O sea, en términos económicos nos va a costar más el proceso de las elecciones. Y lo otro que traza la nueva Constitución, que evidentemente fue el ámbito principal o la columna vertebral de la intención del presidente Luis Abinader, es el tema de ponerle un candado a la reelección. Pero vamos a estar claros, a la Constitución se le había ya puesto un candado en el 2010 y a la Constitución se le puso otro candado en el 2015, puesto a lo que se pueda pensar de cuál era el plan de Danilo Medina. No se trata del mismo candado, porque Danilo Medina, ayer vi unas declaraciones que decía, yo fui el primero en limitar el poder, pero eso no es la realidad, porque ese artículo que era un transitorio, donde él indicaba que no podía ser el candidato más nunca, es decir, el presidente de 2012-2016 y el que fuera presidente 2016-2020 no podía ser más nunca candidato. Eso fue un transitorio. Para aclarar a la audiencia, transitorio significa que iba a estar presente solamente por esos 8 años. Exacto. En la Constitución. Exacto. Una disposición transitoria, una disposición que responde a una circunstancia particular. Cuando termina esa circunstancia particular, entonces deja de tener sentido. ¿Qué pasa con Danilo Medina? La regla de elección presidencial seguía siendo susceptible de modificación. Es decir, cualquier presidente en la posteridad podía modificar el término, como se ha visto históricamente, el término que durara en la presidencia. Sin embargo, lo que hace esta nueva reforma constitucional proclamada en el día domingo es que eso concerniente a la elección presidencial, la regla de elección presidencial la entra dentro de la cláusula pétrea que está estipulada en el artículo 274. Entonces, ¿qué es lo que dice la cláusula pétrea? ¿Qué es una cláusula pétrea? Por cierto, hay que aclararle a nuestra audiencia. Una cláusula pétrea es la cláusula de la Constitución donde se dicen aquellos aspectos que no pueden modificarse de la Constitución, y dentro de esos aspectos se agrega que no se podrá incluir dentro de la modificación constitucional aquella concerniente a la regla de elección presidencial, el artículo 268, aclaro. Entonces, eso no lo había hecho Danilo Medina, ni ningún otro presidente. Mira lo que pasa. Cuando nosotros estamos evaluando el tema de la reforma constitucional, evidentemente tenemos que hablar el tema jurídico, el tema legal, lo permitido, lo no permitido, pero también tenemos que hablar del tema político, porque van de la mano. El presidente Danilo Medina, el presidente Leonel Fernández y todos los que venían antes de estos, evidentemente impusieron cláusulas o quisieron modificar la Constitución a su conveniencia, no necesariamente en ese periodo, pero sí con vistas hacia el futuro. El presidente Luis Abinader, pese a las buenas intenciones que tiene en relación a la reforma constitucional, en términos políticos fue una estrategia que lo pone a él en mucha desventaja. ¿Por qué lo pone en desventaja? Yo que tuve el honor y realmente agradezco que me hayan invitado a evidenciar en persona la proclamación de la reforma constitucional dominicana, pude visualizar el discurso del presidente Luis Abinader y pude anotar algunos puntos que yo digo, políticamente va a poner al presidente en desventaja. Él dice, soy el único presidente de la República que teniendo mayoría en el Congreso, pudiendo adoptar el poder nuevamente, decido limitarme el poder. Sí. Cuando tú dices limitarte el poder, cuando todavía te quedan 3 años de gestión, tú te estás poniendo en desventaja, no frente a Leonel Fernández o a Danilo Medina, sino frente a los más de 9 posibles candidatos dentro de tu partido que se han aislado de todas las reformas
que está evaluando el presidente Luis Abinader y de todas las políticas públicas que él está intentando impulsar cuando causan revuelo en la población dominicana. Porque si tú eres candidata, Anaibel, para el 28, y tú ya oficialmente dijiste, yo quiero ir para el 28. Diputada, 2028. Diputada. No, diputada, presidenta para el 2028. Bueno, y el presidente Luis Abinader dice, yo voy a someter una reforma fiscal, y la población se queda en contra. Y que la reforma no va y que la reforma no va. ¿Qué va a hacer Anaibel? Anaibel dice, yo no voy a salir públicamente a defender esa reforma porque yo soy candidata. Sí, pero eso no sería un problema ya del presidente, sino un problema de la cultura política dominicana. Es un problema de la cultura política dominicana. Y eso hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo, pero como presidente de la República tú tienes que tener estrategia política. El presidente Luis Abinader, a mi entender, en términos de la reforma, se han intentado impulsar 3 reformas hasta el momento, bueno, 4. La reforma al Código Penal nos dejó a todos esperando. La reforma laboral no ha logrado un consenso completo entre los empresarios porque no toca el tema de la cesantía. Sí. La reforma constitucional pasó, pero se considera innecesaria en el momento y a destiempo. Es lo que la población está diciendo, que nadie le pidió una reforma constitucional al presidente. Y tenemos la reforma fiscal, que fue un grave error y tuvieron que recular porque antes de buscar el consenso del país y de los sectores afectados, simplemente la sometieron y luego decidieron hablar. Entonces, tenemos un Estado, tenemos un gobierno que está tomando decisiones por el país, para el país, y que está reculando en decisiones y que está tomando decisiones que son políticamente incorrectas. Claro. El presidente Abinader se dio un tiro en el pie cuando, a solamente semanas de haber resultado electo de su segundo periodo, se reúne públicamente con los... Claro, se reunió públicamente con los futuros aspirantes del PRM para el 2028. Pero eso es propio de un liderazgo, es propio de un paso de la antorcha, cosa que... Lo que pasa es que los tiempos políticos son sumamente importantes. Uno no puede hacer cosas a la carrera, porque somos políticos de carrera, no a la carrera. Al margen ¿Qué de todo tú lograste eso? con eso? Que esos 9 candidatos desde ese momento comenzaron a hacer campaña política y se aíslan de las decisiones que tú como presidente entiendes que son importantes. Ok, pero vamos a ver. Pero eso es parte de la libertad de expresión, yo quiero que ustedes me digan lo siguiente, Anaibel, Corona y Omara. Ok, vamos a suponer que lo que dice Omara es bastante válido, de que el presidente no analizó el tiempo, pero el punto aquí es, ¿estamos de acuerdo con que un presidente dure más de 8 años o que un presidente tenga la libertad para estar reformando la Constitución cada vez que quiera en base a que considera que su obra de gobierno no ha terminado o que considere que debe seguir gobernando para garantizar la permanencia de su partido en el poder? ¿Eso es correcto? Eso es lo que no ha demostrado el ejemplo de otras democracias sanas. Eso es lo que se hace aquí y eso es lo que hay que analizar. No es si era el momento, si era lo conveniente, porque precisamente si hay algo digno de algún tipo de elogio por parte del presidente Luis Abinader, es que se despojó de esa posibilidad y se apartó de la cultura política dominicana de aprovechar las mayorías en el Congreso, de aprovechar el poder para extender su estadía en el Palacio Nacional. Y creo que ahí es que está la esencia de esta prohibición de incluir en la cláusula pétrea lo concerniente a las reglas del periodo presidencial. Sí, que obviamente, si él hubiese tenido intenciones de estar 4 años más, no vienen todas estas reformas en este cuatrenio, por el costo político que conllevan muchas reformas. Exactamente. Ese paquete de reforma estaba listo ya desde antes de las elecciones. Sí, porque el presidente Abinader en varias ocasiones dijo que él quería ser recordado como el presidente de las reformas. No, ahora, es que las reformas no pueden estar impulsadas simplemente vamos a cambiar. Sí, pero ¿cambiar qué? Ninguna de las reformas que han sido impulsadas por el Estado tienen un norte o un marco concreto de cómo se van a llevar a cabo. Y por eso 3 de ellas, 2 han fracasado, una de ellas no logra el consenso y la única que fue aprobada está siendo considerada por la población como innecesaria. No, por la población, por la población. Se hicieron encuestas, porque a mí me gusta hablar con bases y fundamentos. Claro. Se hicieron encuestas. Que tú no hablas con bases y fundamentos, a la población dominicana. No, yo no dije eso. Pero le preguntó a la población dominicana. Hay que ver por quiénes fueron patrocinadas esas encuestas. Yo siento que los dominicanos le tenemos mucho miedo a cuando nos nombran una posible reforma a la Constitución, porque es
parte de la cultura vernácula dominicana, política, que los presidentes cambien la constitución en ese acápite en específico simplemente para perpetuarse en el poder. Pero yo quiero recalcar que la constitución está diseñada para ser cambiante, porque son nuestras leyes que nos rigen y tienen que evolucionar acorde vaya evolucionando la sociedad dominicana, que cabe destacar que vamos, en términos hasta económicos, vamos muy bien. Pues entonces hemos evolucionado, o sea, pero, está contradiciendo ahora, hemos no. evolucionado, entonces el momento actual es el correcto para una reforma constitucional. No me estoy contradiciendo porque, déjame, a ver, termino la idea. Lo que quiero decir es, cuando se le hizo la encuesta a los dominicanos de cuáles son los problemas que consideran necesarios, seguridad ciudadana fue lo primero. Y está trabajando Código penal lo seguimos esperando. Entonces, el orden de prioridad que ha tomado el gobierno no va en consonancia con lo que el dominicano entiende que es prioridad. Yo no estoy diciendo que fue un error reformar la Constitución, que los acápites que se agregaron a la Constitución o que se modificaron pues ponen en desventaja a la República Dominicana. Yo lo que estoy diciendo es que fue a destiempo, que fue innecesaria en este momento. Ya eso es un discurso atemporal. Ahora hay que ver qué tenemos y cómo esto beneficia a los dominicanos y cómo los dominicanos... Porque una de las cosas que nosotros tenemos un problema gravísimo es que nosotros queremos convertir a la sociedad dominicana en desarrollada, pero sin embargo, cuando estamos hablando de aspectos que no se reflejan quizás en el estómago del dominicano, pero sí en la vida institucional, que es lo que va a permitir que el dominicano pueda tener mejores instituciones y a su vez mejores servicios que se traducen en mejor calidad de vida, la gente entonces dice, eso no era una reforma necesaria. Pero señores, aquí estamos hablando de aspectos fundamentales que fortalecen la institucionalidad y la democracia de la República Dominicana. Vamos a soltar el tema de la reelección, ya, pero hay otros aspectos. Tú tienes ahí que se redujo la cantidad de diputados. De salir de ese tema, también destacar que el Estado es un monstruo, es una maquinaria totalmente grande y es capaz de manejar varias reformas, no solamente a nivel constitucional, también la fiscal, que fue un tema también que en su momento tuvo en la mesa. Sí, pero no se entren ahí para que no lo acaben, ¿eh? Como también esos temas de seguridad, o sea, porque ahora mismo se estén concentrando en el asunto de la reforma constitucional, no quiere decir que el gobierno no está trabajando en esos aspectos que la ciudadanía dice y que entendemos todos de manera general, que sí se necesitan. Mira, dice el dicho que el que mucho abarca, poco aprieta. Ay. Y ahí tú mencionas un punto interesante cuando tú dices que el gobierno en este momento se está enfocando en una cosa, no quiere decir que le esté prestando su atención a la otra. Cuando tú sales a las calles y sales del Palacio Nacional y sales de lo que es el PRM, Palacio Nacional, te está diciendo. Sales de lo que es el PRM y tú comienzas a hablar con el dominicano de a pie, porque vamos a estar claros, esto es un país de masas. Esto es un país de masas. Cuando David dice que quizás no aporte al estómago del dominicano, esto es un país de masas. Claro. Cuando un gobierno somete 4 reformas, 3, sin un marco de tiempo que le permita al dominicano, ni siquiera a sus propios ministros, sopesar cómo van a hacer que el dominicano entienda lo que está pasando en este país, tú tienes un problema. Yo mencioné y lo sostuve, que jamás se debió hablar de una reforma fiscal mientras se hablaba de una reforma constitucional, porque son temas serios. Tú te tienes que enfocar en un ámbito y lograrlo. Seguimos el tema de las reformas y aquí lo importante es ¿qué trae esta nueva reforma constitucional? Porque, señores... Lo que pasa es que tú hablaste de los candados. Y tú quieres enfocarte en todo lo que trae la reforma constitucional. Por supuesto. Ok, perfecto. ¿Por qué los congresistas entonces, en lugar de instruir a la población y hablar de todo lo que trae esta novedosa reforma constitucional, por qué ellos duraron 1 hora tirando llaves de candados en el mar? Cuando yo creo que para eso también... Vamos a estar claros, sabemos que en el 28 el que se tenga que tirar al mar a buscar la llave lo va a hacer. Porque es la verdad, o vamos a decir hay una cláusula pétrea. Hay una cláusula pétrea y lo que permite... ¿Como la que puso Danilo o la que Pero puso bueno... Hay otro aspecto. Como la que puso Luis Abinader. Vamos a ver algo rápido, porque ya la producción nos está atacando, entonces dice que se terminó el tiempo. Yo no entiendo cómo se termina el tiempo tan rápido, pero eso es parte. Los temas cuando son buenos son así. La reducción de los diputados.
20 diputados menos, eso es un clamor popular. La propuesta inicial del presidente era un poquito más ambiciosa, pero... aclarar algo que anteriormente mencionaron que eran 178, son 190. 190 en la actualidad tenemos, actualmente son 190 diputados. No, pero en total, yo decía 178 que eran los elegidos por circunscripción y a eso se le suman los 5 nacionales y los 7 de ultramar. Eso puede traer un problema de representatividad, pero bueno. Pero bueno, eso... Tú dices que es un problema de puede traer un problema de representatividad. Tú tienes problemas serios con la reforma constitucional. No tengo problemas serios con la reforma constitucional, pero yo no puedo sopesar las cosas desde el ámbito de sí, todo bien, excelente, evolución. Si yo sentarme a analizar cada capítulo nuevo de la Constitución, ¿qué puede implicar para la República Dominicana? Estoy de acuerdo. Yo soy una abanderada de que hay ciertas demarcaciones donde uno debe decir son demasiada gente. ¿Qué tú crees bueno de esta reforma? Vamos a ver. El Procurador General. Que ya no vaya a ser elegido por el presidente, sino por el Consejo Nacional de la Magistratura. Hay que hacer una aclaración, que escucho a muchos amigos de los medios diciendo que el Procurador General de la República, el presidente someterá una terna, no una terna. Es una propuesta es a de una persona. Y hay otra creatividad que pusieron los asambleístas que no fue parte de la propuesta del presidente, que es que no solamente el Consejo Nacional de la Magistratura va a elegir al procurador, sino también a 7 de los adjuntos. Eso es una de las cosas que... ¿Ves? Eso yo lo veo positivo. ¿Y quién forma parte del Consejo Nacional de la Magistratura? Me reservo mi comentario. El presidente de la Suprema. Siguen los mismos miembros anteriores, exceptuando que ahora se saca del Consejo al Procurador General de la República y es sustituido por el presidente del Tribunal Constitucional. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, ¿Te parece? Me parece interesante. No puedes decir que te parece bien. Interesante. Tengo que evaluarla más a fondo. Claro. Entonces... Tiene pocos días. Tengo que evaluarla más a fondo. Es que todo pasó tan rápido que no le dio tiempo a uno ni de sentarse a analizar qué era lo que estaba pasando. Ahora, hablando sobre ese tema en específico, se habla de modificaciones a las funciones. A mí personalmente yo tengo una duda, no me quedó muy claro. ¿Cuál artículo es ese? El 178 y 179. Pero vamos para allá, vamos a ver. Perdón. Ajá. Exacto. Sobre el asunto de las funciones, creo que es el 169. Las funciones, exacto, se cambia la de dirigir la política del Estado contra la criminalidad a dirigir la política de la persecución penal contra la criminalidad. Es bueno aclararle un poquito a la audiencia qué es eso. Importantísimo. Bueno, el cambio que se dio, como yo decía anteriormente, al constituyente de 2010, se le fue un poco la chaveta, como dicen por ahí, y puso de que el Ministerio Público era el encargado. Leíste términos nuevos. No, tú sabes, hay que irse instruyendo. ¿Cómo hablar como buen dominicano? De formular todo lo que tiene que ver, formular e implementar la política del Estado contra la criminalidad, lo cual era totalmente ilógico porque el Ministerio Público está para perseguir, es decir, el delito, mientras que la política criminal del Estado abarca lo previo, lo durante, es decir, son todas las todo lo que concierne a prevenir el delito. Mientras que ahora con la nueva redacción se especifica que el Ministerio Público lo que tiene es la competencia de implementar y de crear la política de persecución penal. Es decir, ya cuando el crimen o el delito está consumado, entonces el Ministerio Público tiene que desarrollar la estrategia para perseguir ese delito, pero no tenía la competencia para desarrollar la estrategia para prevenir el delito, porque eso es algo que es mucho más amplio, que le concierne a otros poderes del Estado, dentro de los cuales está incluido el poder ejecutivo. Mira, es bueno aclarar ahí que son 2 años, la duración del procurador va a ser de 2 años. Y va a ser ratificado, puede ser ratificado o puede ser incluso rechazado, y creo que eso fue lo más sano en ese sentido. Mira, yo solamente quiero concluir que yo creo en el presidente Luis Abinader. Y creo en su gracias por aclararlo. Gracias a Dios que tú crees. Yo deposité mi confianza en el presidente Luis Abinader. Creo que es una persona que tiene buenas intenciones, pero un país no se gobierna solamente con buenas intenciones. Y si estamos hablando de una constitución que lo que nos va a dar es más democracia, más soberanía, más transparencia y eficacia por parte del gobierno, mejor institucionalidad, tiene que ir en consonancia con las demás decisiones que estamos tomando. Si estamos reformando una constitución con estos fines, entonces, ¿por qué
del otro lado, estamos nombrando a personas, dándole duplicidad de funciones para que esta persona pueda literalmente fiscalizar sus propias licitaciones. Yo creo que eso nació, Entonces, personalmente considero que hubo una buena intención detrás de verde, eso. pero Hubo una buena ¿Qué tema? Ese tema da para otro episodio de hoy. Ese tema es para otro episodio. Señores, llévenselo porque esto va a ser muy fuerte si no entramos al tema de designaciones y cosas. Yo creo que ya eso quedó subsanado. Sí, claro. La vida sigue, como dice la canción, la vida sigue igual. Ha llegado el momento. Que renunció el señor al título que le habían dado. Tú insistes en ese tema. Quiero decir algo. Quiero decir algo sobre ese tema. Adelante. ¿Lo digo? No, está bien. Quiero decirlo sobre ese tema. Esa vacante va a quedar abierta, supongo. Señora, aquí hay un número bien importante de profesionales capaces de llenar las botas de esa posición. Estoy seguro de eso. Ok, me mandaron a callar. Dios mío. Conozco 5 que puedo recomendar. Ve, proponlo. Claro. Anaibel va a subir Yo un video. Yo conozco uno. Hablando de eso y de cada uno de sus perfiles. Anaibel va a subir un video con los postulantes que ella propone Ay, en sus redes que se la- sociales. que se No, la hay uno de ve. ellos que trabaja en la consultoría. Señores, entonces seguimos. Miren, ha llegado el momento de ustedes tener su minuto sagrado para concluir este tema tan interesante. Nos hubiese gustado que el tiempo fuera mucho mayor, pero todo lo que comienza llega a su final. Adelante, Corona. Bien, yo creo que lo del... entiendo que en la reforma constitucional, me pueden corregir, está hecho también el traje a la medida para la elección de... en caso de que un alcalde dimita de su posición y también el vice, es el presidente... Me confirman, es el presidente quien elige. Incorrecto. Otra de las aclaraciones. Lo Muy que establece, y lo digo muy puntualmente, importante aclararlo. Se agregó un artículo concerniente al vacío sucesoral de nivel municipal, indicando que la ley establecerá el mecanismo a utilizar para llenar las vacantes. Adelante. Bueno, que no será el presidente. No será el presidente, se remite a la ley, por lo que el legislador tiene que hacer su trabajo e indicar cómo será que suplida esa vacante. Y otro punto último que también me parece interesante, quizás se podía trabajar de otra manera, es la unificación de las elecciones. Como estamos ahora mismo, mejor que vayan unidos a que vayan con elecciones separadas, porque vemos como el presidente arrastró. O sea, lo que pasa en febrero es muchas veces lo mismo que pasa en mayo. Sí queda un deseo de Navidad de que las elecciones municipales sean, como bueno, en otros países también, intercaladas con 2 años de diferencia de las presidenciales, pero eso será algo interesante para ver en las próximas décadas. Bueno, en mi caso, en relación a la reforma constitucional, creo que lo más correcto sería decir que el tiempo dirá, porque en todos los nuevos artículos que se han implementado solamente el tiempo dirá si fueron correctos, si fueron necesarios o si crean algún vacío legal que quizás personas malintencionadas puedan llenar a su conveniencia. Y presidente Abinader, por favor, déjese asesorar de su consultor jurídico, déjese asesorar de sus consultores políticos. Por favor. Y bueno, estoy buscando trabajo. ¿Quién me quiera contratar? Dejamos por aquí el número. Anaibel. De mi parte, yo sí estoy de acuerdo con las modificaciones que ha implementado nuestro queridísimo presidente Luis Abinader. Creo que viene a poner ese tercer candado que nosotros tanto necesitábamos para asegurar que en el futuro no se vea nuestra democracia jeopardized. Traduce eso para los que no saben inglés, por favor. Poner en peligro nuestra democracia. Okay. Debe de inscribirte en un cursito. Open English. Está bien. Sigue, adelante. Entonces, yo creo que sí, que se fue el momento oportuno y vuelvo y repito que el Estado tiene la capacidad de manejar una reforma constitucional al mismo tiempo que va manejando otras modificaciones legislativas. Todo para el porvenir, obviamente, de nuestra nación. Y básicamente eso es, no voy a quitar más tiempo. Bueno, señores, breves palabras para cerrar.
Yo creo que esta reforma constitucional beneficia en sentido general al país, beneficia a la institucionalidad, porque se tocan aspectos que aunque ciertamente quizá la gente no le vea un impacto positivo en lo inmediato, en el mediano y largo plazo, yo creo que beneficia mucho a nuestra nación. Tener un Procurador General de la República que no sea el producto nada más de un decretazo es una gran ganancia. Tener elecciones juntas, de modo que no sometamos al país a un trauma en diferentes periodos, también porque al final del día todos sabemos que la figura presidencial impacta significativamente las elecciones municipales. Y tener a un Procurador General Administrativo, que era algo muy necesario, ya como parte, ahora se llama el Abogado General de la Administración Pública, y entre otros aspectos, pero para mí, el más importante y el que cada uno de los dominicanos verá su beneficio y el que le traerá más tranquilidad al pueblo dominicano, es el que un presidente de la República, encantado por el poder, ya no podrá, por más que intente o por más que se sienta seducido por esa idea, mover a toda una Asamblea Nacional para modificar la Constitución, para permitir extender su estadía en el Palacio Nacional. Bueno, corte, porque producción está llorando. Muchas gracias, señores, muchas gracias por quedarse hasta aquí. Y nada, esto es Contraste, donde la realidad es comparada. Hasta la próxima. En Contraste RD creemos en el poder de las ideas y en la importancia de generar conversaciones que sumen valor. Queremos invitarte a formar parte de nuestra comunidad en Patreon, donde tendrás acceso a contenido exclusivo, podrás participar en decisiones sobre futuros temas y encuentros exclusivos con invitados especiales. Te esperamos.